Aquí estoy de nuevo con ustedes, Juan Pablo Galán, su amigo de los TICs. No olviden que soy persona en condición de discapacidad, tengo síndrome de Tourette asociado a trastorno obsesivo compulsivo y daño cerebral por hipoxia neonatal. En el episodio anterior estábamos hablando de la astronomía en el siglo XX. Vamos a cerrar esta semana el ciclo de 5 programas sobre la historia de la astronomía con la astronomía en el siglo XXI hasta la actualidad. Para empezar, podemos decir que si alguno de ustedes usa computador desde hace rato, desde antes del 2000, habrán oído en su época, hacia 1999, que iba a haber un error en los computadores de todo el mundo, que los chips no iban a decir sino 2000, sino 1900, y que según teóricos de conspiración y gente que quería engañar y gente que no, gente inescrupulosa, pseudocientíficos y todas las cosas que uno no debe creer, creían que iban a detonar todas las armas nucleares del mundo, que el mundo se iba a acabar, que el mundo iba a ser un caos en el año 2000 porque todos los computadores iban a fallar. Pero lo que pasó fue que realmente 10 o 15 computadores en todo el mundo fallaron. Pero el tan ansiado, el tan esperado apocalipsis de que el mundo se iba a acabar en el 2000, el 1 de enero del 2000 con el cambio de milenio, porque el año 2000 fue la celebración del milenio en todo el mundo. Desde Nueva Zelanda hasta Alaska, recorriendo todos los usos horarios. Pero no pasó, el tan esperado fin del mundo, gracias a Dios, no pasó. Para más referencias, si pueden ver el episodio de Los Simpsons del especial Días de Noche de Brujas, el tercer segmento que se llama, en el doblaje latino se llama Una vida difícil y después la muerte, verán una sátira de todo ese evento, pero visto de forma cómica, pero con la intención de asustar también. Bueno, la astronomía, volviendo a la astronomía, sigue, como bien sabemos, llegando al año 2000, Cassini toma las espectaculares fotos de Júpiter, que como les decía en el video que hablé de Júpiter, de las ondas de Júpiter, son mis favoritas. La astronomía siguió, los telescopios siguen funcionando, el Hubble siguió funcionando perfectamente después del arreglo de su lente que le había dejado miope. El transbordador espacial seguía con sus misiones. Recordemos que solo quedaban de los 5 transbordadores, quedaban 4, porque el Challenger en 1986, el 28 de enero, se perdió en esa explosión. Pero otro de los transbordadores iba a perderse para el año 2003, el transbordador Columbia, cuya misión despegó desde Cabo Cañaveral como era de rutina, pero el transbordador despegó con 100 astronautas, entre esos el primer israelí, como mencionaba en el video pasado, que se llamaba Ilan Ramón, un hombre de apenas 48 años de edad en esa época. Y pues la misión despegó, todo muy bien, la misión iba bien, hasta que de pronto en el reingreso del transbordador se perdió el contacto con el transbordador. Y de pronto desde los cielos, observando desde el estado de Texas, de donde en esa época ya era presidente George Bush, ya estaban orquestando la guerra en Irak, ya había pasado el atentado de las Torres Gemelas de Al Qaeda, que Bush declaró la guerra contra el terrorismo mundial, se vieron como unas luces como de unos meteoros. Esas luces no eran meteoros, era el transbordador que se estaba desintegrando en el regreso en la atmósfera. Y esa fue la segunda tragedia espacial de la historia del transbordador espacial, el 1 de febrero del 2003. ¿Cuál fue la razón? La razón fue que una losa se había soltado y había quedado un hueco en el transbordador. Recuerden que el transbordador espacial tenía unas losetas que para evitarse una tragedia, al regresar en la atmósfera, como ustedes saben que al regresar en la Tierra se crea fricción y se crea una especie de fuego, esas losetas protegían la nave del reingreso. Pero con esa losa rota, desprendida en el despegue, porque en el despegue se darán cuenta de que la sonda de que el transbordador se le había caído la loseta, la fricción incendió el combustible y toda la tripulación se desintegró ahí mismo junto con el transbordador. Transbordador espacial de nuevo entró en pausa. 2 años entró en pausa. Mientras revisaban, hacían las revisiones y investigaban, y la NASA pues tuvo que dar una conferencia reconociendo que el error estaba en esa loseta de antitérmica que estaba suelta. El transbordador espacial pues siguió su destino ya con los 3 últimos que quedaban, el Discovery, el Atlantis y el Endeavour. En el 2005 retornó el transbordador espacial, pero empezó a haber un problema. Con el retorno del transbordador a los vuelos espaciales, con el Discovery y el Endeavour y el Atlantis,
se empezaron a dar cuenta que la tecnología se estaba quedando atrasada, ya que la tecnología para esa fecha, 2005 en adelante, avanzaba y ya los computadores estaban con sistemas de Windows XP y de ahí las siguientes versiones de Windows que iban a salir. El transbordador empezó a quedarse atrasado en tecnología con unos controles muy de la década de los 80 que sabían que en cualquier momento podían fallar. Entonces empezaron ya a partir del 2009, 2010, conforme siguieron las misiones, a pesar en el retiro del transbordador espacial. Y el transbordador espacial empezó a llegar el final de la era de la primera nave espacial abiertamente, ampliamente reutilizable. El transbordador siguió y en junio del 2011, con el último vuelo del transbordador, la misión STS-135, recordemos que STS era el código de las misiones del transbordador espacial, la STS-135 en junio del 2011 representó el final de la era del transbordador espacial y los transbordadores se volvieron pieza de museo. En el Museo Espacial del Aire y el Espacio en Estados Unidos están los 3 transbordadores como recuerdo de lo que fue esa era gloriosa de la exploración espacial, que ayudó a construir la última estación espacial del momento, que todavía está en órbita, la Estación Espacial Internacional, la sucesora de la Estación Espacial Rusa en los 90, Mir, la estación Mir, que se lanzó en los 90, recordemos, Mir significa en ruso paz. La Estación de la Paz fue en el 2001, antes del atentado de las Torres Gemelas, fue destruida haciéndola estallar, estrellándola contra la atmósfera terrestre. Y se construyó gracias al transbordador y ahora dependiendo de naves cohete Titan Atlas 5, Delta 4, porque el Titan 4 ya también fue un cohete que ya quedó jubilado. Se reconstruyó con la colaboración de las agencias espaciales, la NASA, la Agencia Espacial Rusa, la Agencia Espacial Brasileña, la Agencia Espacial Europea, China, India y Japón, una estación espacial del tamaño más o menos como de la Gran Pirámide, de la altura, del largo medido como en vertical de la Gran Pirámide de Giza. O sea, la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que todavía sobrevive. La estación fue construida y es el hogar de astronautas que pasan meses y años en la estación espacial trabajando, haciendo análisis, experimentos, mirando el espacio. Pero pues esa estación es la muestra de que el mundo tiene que estar unido. Desde que en la época de la Segunda Guerra Mundial se crearon las Naciones Unidas, la Estación Espacial Internacional es un ejemplo claro de que el mundo tiene que ser unido. No más guerras, no más conflictos, aunque todavía los hay, pero por lo menos la estación espacial representa la unión en la creatividad y la ciencia que une a la humanidad de una vez y por todas. Entonces, esa estación seguirá en órbita muchos años más. Muchos años seguirá en órbita. No sabemos, seguramente la tendrán que derribar porque llegará a otra estación espacial más avanzada, pero esta estación espacial internacional es el hogar de los astronautas que observan el espacio, trabajan, analizan y hacen toda clase de experimentos bajo el amparo de las agencias espaciales de todos los países involucrados en la construcción y en el mantenimiento de la estación espacial. En el 2006, como les relaté en el video de las ondas del Plutón, el cinturón de Kuiper, se lanza la misión New Horizons, que viajaría 9 años hasta llegar a Plutón el 9 de julio del 2015. Después de un viaje de muchos años, el Hubble siguió operando, pero en el 2009 tuvo su última reparación y ya se empezó a pensar qué había que pasar con el telescopio porque era para el 2009, que fue la misión, ya habían pasado 19 años desde el lanzamiento del telescopio. Pero el telescopio es un telescopio, el Hubble es un telescopio que todavía aún ahora en este 2023 funciona. Todavía funciona. 33 años después de su lanzamiento todavía funciona. Pero se empezó a pensar en lanzar otro telescopio como el sucesor del Hubble. Y en el 2021 se lanzó el telescopio espacial James Webb. Mientras que el Hubble orbita, que es el telescopio de la Agencia Espacial de la NASA, el sucesor del Hubble. La diferencia entre ambos telescopios es que mientras el Hubble orbita a 600 kilómetros de altura sobre la superficie de la Tierra, en la órbita, el James Webb está a 1.5 millones de kilómetros en los puntos de Lagrange, dando la órbita de la Tierra a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra. Entonces, y es un telescopio de última tecnología. Entonces, con unas imágenes en 4K, 8K, resoluciones más avanzadas que las del Hubble, este telescopio, el James Webb, ha sido un telescopio que ha demostrado más las maravillas del universo, más que cualquier otro telescopio, incluido el propio Hubble,
que se aspira que por ahí en el 2030, 2040 sea destruido al regresar a la atmósfera, así como hicieron con la sonda Mir, como se hizo con la estación espacial Mir, como se hizo con la sonda Cassini-Saturno. Pero pues el James Webb es el ejemplo más claro de la ingeniería. Y por primera vez en la historia, desde que se conocen los agujeros negros, desde que Stephen Hawking habló en su libro Breve Historia del Tiempo sobre los agujeros negros, en el 2018, mientras el mundo estaba en guerra contra el grupo terrorista Estado Islámico, o ISIS, como se le conoce particularmente, se toma desde un telescopio en la Tierra la primera fotografía en color, en luz visible, de un agujero negro supermasivo en una galaxia a 100 millones de años luz de la Tierra. Y eso fue una revolución total, fue una revolución total una revolución total de la astronomía, porque hasta ese momento solo las tomas de agujeros negros habían sido en infrarrojo, en rayos X, en rayos gamma, en ondas de radiofrecuencia, pero esa era la primera vez que se tomaba la foto en luz visible de un agujero negro. Se puede ver perfectamente como un plasma, como una foto, una nube roja que rodea al agujero negro en el centro. La foto no es muy visible, no es muy nítida, no tiene muy buena resolución, pero por lo menos se ve claramente cómo es la acción de un agujero negro, comprobando lo que Hawking, fallecido en el 2018, decía en sus teorías sobre los agujeros negros y en sus estudios sobre estos cuerpos celestes. Pero en el 2022, o sea, apenas hace un año, en el 2022, empezó una unión de telescopios en todo el mundo, desde Chile, Estados Unidos, Australia, India, Japón, Europa, apuntaron sus lentes hacia la constelación de Dora, hacia la constelación Sagitario, justo al centro de la Vía Láctea, y tomaron la primera foto de lo cuerpo de la radiofuente conocida como Sagitario A estrella. La estrella se escribe con asterisco, pero no se dice Sagitario A asterisco, se dice Sagitario A estrella, que hasta ese momento no se sabía qué era, no se sabía qué era el objetivo de esa radiofuente. Se demostró que efectivamente la Vía Láctea tiene un agujero negro supermasivo en el centro llamado Sagitario A estrella. Un agujero negro de por lo menos 20.000, por lo menos 10.000 millones de veces la masa del Sol, que se encuentra a 26.000 años luz de la Tierra en el centro galáctico. Y por primera vez se pudo ver al agujero negro y comprobar que efectivamente todas las galaxias del universo en su centro galáctico tienen un monstruoso agujero negro que da vueltas y absorbe materia, gigantescos agujeros negros, siendo TON 618 el agujero negro más gigantesco conocido hasta el momento, con una masa de aproximadamente 66 mil millones de veces la del Sol. O sea, si lo pusiéramos aquí en el sistema solar, abarcaría casi punto 22 años luz de distancia. Punto 22 años luz de distancia. Si lo pusiéramos acá, un agujero negro tan gigantesco que, como bien la teoría del fin del universo dice, se evaporará poco a poco, pero eso será para otro tema, para otro video. Pero realmente la primera toma de Sagitario A fue espectacular, porque fue el avance de la astronomía como nunca antes se había hecho en el siglo XXI. Y ahora la astronomía sigue avanzando más con el surgimiento de la inteligencia artificial. Obviamente esa tecnología de la que muchas veces hablan en películas como Terminator, de que las máquinas van a tomar el control del mundo, esperemos no sea así. Esa inteligencia artificial que surgió apenas este año y el año pasado, ha permitido que la astronomía avance mucho más de lo que ha avanzado en casi 10.000 años de historia desde el final de la última era de hielo, desde que el hombre vio las estrellas por primera vez hace 300.000 años cuando la especie Homo sapiens surgió, y ahora se está planeando la visita de los humanos al planeta rojo. Tal vez para la década de 2030, 2040 se cree una nave capaz de alcanzar a Marte en su punto más cercano y enviar tripulantes humanos al planeta rojo para empezar la conquista planetaria y la posibilidad de en un futuro más lejano, cercano pero no tan cercano,
de tener viajes interestelares, como lo muestran series de películas como Star Trek, Star Wars y todas las películas que uno conoce de ciencia ficción. Pero hay una cosa que quiero decirles, mis queridos suscriptores y personas que me siguen a través de YouTube. Todo lo que el hombre se ha imaginado lo ha podido lograr. Bueno, amigos, así cerramos este ciclo de 5 episodios sobre la historia de la astronomía. Espero les haya gustado toda la historia de la exploración espacial desde la prehistoria hasta el siglo XXI y lo que verán y lo que vendrá después, quién sabe cómo será. La próxima semana retomaremos la historia de Colombia, hablando de la dictadura de Rojas Pinilla y el Frente Nacional. No olviden suscribirse a mi canal, hacer clic en la campanita para notificaciones. Cualquier like que pongan se los voy a agradecer. Un abrazo fraterno y hasta la próxima.